¿verdad? Que era carnalmente de sangre, ¿verdad? De parte del apóstol Pablo, sino que era un hijo, hermanos, espiritual. Amén, hermano. Porque, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, donde iba, siempre, ¿verdad? Aconsejaba a Timoteo. Timoteo, según dice la Escritura, que era un joven. Dice, ¿verdad? De dónde viene su descendencia, madre judía, un padre griego y una abuela también, ¿verdad? Entonces, hermanos, él siempre le daba instrucciones a Timoteo y deseaba, hermanos, que Timoteo pudiera, hermanos, ¿verdad?, ser un hombre la cual pudiese ser ejemplo dentro de lo que es la iglesia del Señor. Por eso en una ocasión le decía, ¿verdad?, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti, ¿verdad?, a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el consejo de Pablo a Timoteo siempre era para que Timoteo fuera un buen ministro del Evangelio. Nosotros vemos, hermanos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, encontramos, hermanos, ¿verdad?, que mucha gente llega al camino de Dios, al Evangelio. En el tiempo de Jesús había mucha gente, hermanos, que seguía al Señor. Pero, hermanos, cuando la gente seguía al Señor, dice que algunos le seguían porque querían ser sanos. Otros, hermanos, ¿verdad?, porque querían recibir algún favor de parte de Dios. Unos para que los sanara y otros dice que porque les daba de comer. Pero, hermanos, había gente ahí también, había gente que estaba dispuesta a seguir al Señor, hermano, ¿verdad?, sin esperar nada a cambio. Había gente que amaba al Señor, hermano, ¿verdad?, en el caminar de Dios. Ahora, y nosotros vemos, hermano, ¿verdad?, que desde que el Señor empieza a predicar, siempre se ha añadido almas a la iglesia. Cuando vemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ¿verdad?, describe el primer mensaje que da Pedro, lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. La iglesia, hermano, ¿verdad?, la gente que escuchó la palabra se convirtió. Dice que se compungieron de corazón y, hermanos, y gente que aceptó el nombre del Señor. Sí, amén. Pero nosotros, hermanos, vemos ahí en la Escritura que hay gente que llegó al camino de Dios. Pero más allá, a veces no vemos, hermano, ¿verdad?, cuánto tiempo perseveró esa gente en el camino de Dios. Porque llegar al camino de Dios, hermano, ¿verdad?, es el primer paso. Es uno de los primeros pasos. Conocer, hermano, ¿verdad?, la palabra de Dios es lo primero. Es sentir ese remordimiento, hermano, ¿verdad?, en la conciencia de que Cristo murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Es de reconocer eso. Ese es el primer paso. Ahora, pero a medida que, hermanos, ¿verdad?, vamos caminando en el camino de Dios, nos damos cuenta que el camino de Dios hay dificultades. ¿Y cómo es que nos damos cuenta que hay dificultades? Porque, hermanos, empezamos a ver que viene, hermano, ¿verdad?, a veces situaciones difíciles a nuestra vida. Y cuando llegan esos momentos difíciles, ¿verdad?, a veces nos hace, de alguna manera, dudar de nuestra fe. Y cuando llega la duda a nosotros, hermanos, se nos hace imposible poder avanzar. Pero a medida, hermano, ¿verdad?, que nosotros vamos venciendo todas esas cosas, seguimos perseverando en el camino. Ahora, ¿cuánta gente seguía al Señor? Dice que eran multitudes.
gente, hermano, verdad, multitudes que, hermanos, tanto que en el día que al Señor, hermano, verdad, dice que le seguía a mucha gente, la gente, hermanos, habla de cuando el Señor repartió los panes y los peces. Hermanos, era una multitud tan grande, más de 5,000, sin contar las mujeres ni los niños. Ahora, esa solamente era el principio. Ahora, en el mundo que nosotros vivimos, ¿cuánta gente llega al camino de Dios? Mucha gente llega al conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cuánta gente, hermano, verdad, permanece en el camino de Dios? Hay muchos que llegan y en la misma manera que llegan, de repente ya no vienen. Y no es porque alguien nos haya corrido o alguien haya hecho una mala cara, no. Es porque, hermanos, no han comprendido todavía que el camino de Dios, el llamamiento es uno, pero la perseverancia es otra. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice primeramente, tú, pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo ahí? Que el camino de Dios requiere de un esfuerzo cada día. Sí, amén. ¿Y por qué requiere de un esfuerzo? Porque hay días, hermano, ¿verdad? Hay días que usted no tiene ánimo de hacer nada. Hay días que, hermano, usted no tiene la fuerza ni la capacidad. Y hay días, hermano, que usted a lo mejor quiere quedarse dormido, descansando. Hay días que usted no tiene ánimo, hermanos, de orar. Hay días, hermano, ¿verdad? Que usted no tiene deseos, hermano, pero ni de comer. Ahora, pero en el camino de Dios, cada día, hermano, hay que ¿qué? Aquí está diciendo la Escritura. Le dice el apóstol a Timoteo, dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Desde el momento que dice la palabra esfuérzate, quiere decir que el camino de Dios no es fácil, hermano. ¿Y por qué no es fácil? Porque, hermanos, se requiere de un esfuerzo, se requiere de un sacrificio, se requiere de una abnegación de uno mismo. Se requiere, hermanos, verdad, decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es, hermano, verdad, caminar a veces por donde nosotros no queremos caminar. Ese es el camino de Dios. Y esto es lo que mucha gente no entiende, no comprende. Por eso es que mucha gente a veces no permanece en el Evangelio. Por eso es que mucha gente a veces, así como llega, así se va. Y hay muchos, hermanos, verdad, que aún con sacrificio, hermanos, con dificultades, pero todavía va caminando. Pero todavía está avanzando hacia adelante. Pero todavía, hermano, verdad, no tiene ánimo de venir, pero vino y aquí está. ¿Por qué? Porque ese es el esfuerzo en el camino de Dios. Hermano, verdad, el camino del Señor cada día requiere un sacrificio. Ahora, por eso dice aquí el apóstol, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído, dice, de mí ante muchos testigos, esto encarga, dice, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué? El apóstol le da estas instrucciones a Timoteo porque sabía que hay necesidad en la obra de Dios, que haya hombres y mujeres que estén dispuestos a perseverar y a caminar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, verdad, en el camino de Dios, hermano, verdad, vemos nosotros que se necesitan hombres, no hombres, hermano, verdad, que griten, que hermano, verdad,
o hombres solamente, hermanos, que sean de apariencia, no, hombres que sean, hermanos, ¿verdad?, entregados para el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice, esto encarga hombres fieles, dice. Hombres fieles quiere decir personas honestas, personas, ¿verdad?, que se han entregado a Dios de todo corazón. Alguien en quien podemos confiarle, decirle, ¿sabe qué? Usted se va a encargar de esto. Usted mire, por el testimonio que usted tiene, usted le podemos darle una responsabilidad, ¿verdad? Por eso aquí dice, sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, esto es lo que se requiere en el camino de Dios. La iglesia, hermanos, viene a ser no solamente el cuerpo de Cristo. Nosotros venimos a ser, hermanos, parte de lo que es un ejército del Señor. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros, hermanos, cuando permanecemos firmes en el camino de Dios, somos un soldado para Dios. Entonces, y nosotros, al ser soldados del Señor, hermanos, estamos ahí constante, orando, pidiendo a Dios, clamando al Señor. Cuando hay una necesidad, cuando hay dificultades en nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Ese es el actuar de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es que aquí la escritura del apóstol describe también. Dice, tú, pues, vuelvo a decir la palabra, sufre, dice, penalidades como buen soldado de Jesucristo. Usted mira la palabra sufrir. Oye, hermano, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie nos gusta sufrir. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿verdad? El estar en un sufrimiento, hermano, ese es un martirio, es una agonía, es una aflicción. Pero el Hijo de Dios, hermano, va a pasar por todo esto. El Hijo de Dios, hermano, va a pasar por todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hermano, que mientras estamos en el camino de Dios, hay una lucha espiritual. Y cuando estamos en el camino de Dios, estamos en esta lucha espiritual, una lucha que no podemos ver físicamente. Pero el enemigo busca, de alguna manera, desanimarlo, que usted no siga hacia adelante, que usted dé un paso hacia atrás, de decir, tú ya no puedes, de decir, tú ya no puedes más, ya no hagas nada, ya quédate. A veces que nos agarra la tarde y decimos, no, ya para qué voy, a sacar a los hermanos voy a ir. Pero usted no sabe que a lo mejor va a escuchar, aunque sea lo más importante, la palabra de Dios, el mensaje, el aliento que necesita su alma. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que hay una lucha. Hay una lucha espiritual, y por eso cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Pablo hace la énfasis de uno que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Usted sabe qué difícil es, hermano, la vida de un soldado. Yo cuando miro a una persona vestido de militar, yo digo, mis respetos para esa persona. Porque, hermanos, ser un militar no es tampoco para cualquiera. Cuando yo me inscribí al ejército, yo miraba que entramos como 20. Todos los días entraba gente que iba a inscribirse. Y cuando entraban 20, ¿sabe cuántos se quedaban de los 20? Se quedaban 3 o 4. Imagínense. Después, al siguiente día, se reclutaban otros 5, otros 10, otros 15. Y de los otros 20 que entraban,
Se quedaban otros 3 y 4. ¿Y qué le pasaba a los otros? Algunos entraban y decían, ¿sabes qué? Yo voy a entrar aquí porque, mira, aquí hay una buena paga. Aquí hay un beneficio de esto, aquí hay un beneficio de esto otro. Y yo mi mentalidad decía, yo aquí voy a estudiar. Esa era mi mentalidad. Yo aquí voy a estudiar, aquí voy a aprender algo que me va a servir. Pero no fue la voluntad de Dios. Ahora, pero ahí me tocó ver gente, hermanos, que a veces llegaba solamente porque le gustaba el uniforme. Le gustaba, hermano, ¿verdad? La manera que la gente se miraba, vestía, cargaba un arma, esto y lo otro. El problema es que estando allá adentro, mirar de afuera es una cosa, estar adentro es otra cosa. Porque allá, hermano, ¿verdad? Allá sabe qué es lo que le hacen. Allá lo hacen aprender a respetar. Y usted respeta, hermanos, a todo el mundo. A mí me ponían a lavar baños, me ponían a lavar trastes. No era que me gustaba. No, es que usted está aquí y usted va a hacer lo que se le ordena. Aleluya. Eso es así. Ahora, y es una vida muy difícil, hermano, muy difícil. Usted ve a una persona que lo ponen a hacer ejercicios, hermano, a pleno sol y en un cemento caliente. Y aquel pobre sacando la lengua que ya no puede. Y le dice, ¿sabe qué? Le van contando 87, 88, 89, a 50, se regresa el reloj hacia atrás. Y eso es difícil, hermano, se sufre. A veces me decía el teniente, ¿sabes qué? Mira los que van ahí. Eso por no ir a la escuela, como no tenían el grado de estudio que tenía otro, mira, eso por no haber ido a la escuela y se inscribieron al ejército, ¿sabe dónde van a ir? Van a ir a buscar narcotraficantes por un mes a las sierras. Allá lo van a tirar del helicóptero y lo van a ir a recoger al siguiente mes. Y eso sí sobrevive. Es que eso es duro, hermano. Es difícil. Es difícil. Ahora, el apóstol Pablo hace un énfasis, dice aquí, tú pues sufre, ¿qué dice? Penalidades. Penalidades. Que hay que sufrir, que hay que aguantar. Hermano, ¿verdad? Las cosas aún que no queremos aguantar. Es difícil. Sufre penalidades como buen soldado, dice de Jesucristo. Usted sabe cómo eran los soldados en el tiempo de los romanos. No había tanques ni había carros del año. El soldado, hermanos, tenía que caminar kilómetros tras kilómetros tras kilómetros y cargando su armadura. Y cargando, hermanos, ¿verdad? No solamente su armadura, iba, hermanos, cargando su espada y, hermanos, su lanza. Y aquello, hermanos, era tan pesado que era todo de bronce. No era fácil para un soldado. A donde le agarraba la lluvia, ahí se quedaba. ¿Sabe quiénes iban en caballo? Solamente los capitanes, los centuriones. Ellos eran los que tenían un privilegio más grande. Pero al soldado siempre le ha tocado sufrir. Ahora, y por eso la escritura que dice el apóstol, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que como hijos de Dios, hermano, ¿verdad? Tenemos que pararnos bien en el camino de Dios. Y pelear esa buena batalla que, hermano, ¿verdad? El enemigo que usted tiene, cada día se echa su vida. Usted no se da cuenta, pero ahí está cada día lucha buscando a ver en qué momento nos destruye. Y si el soldado está dormido, ¿qué le va a pasar? Hermano, si el soldado está dormido, mire, hermano, le va a ir mal. Le va a ir mal. ¿Por qué? Porque, hermanos, no está, hermanos, al que ponen a cuidar un portón, al que ponen a cuidar un lugar. Él es el responsable de lo que pasa ahí.
Hay algunos lugares que hacen guardias. Y ese tiene que estar despierto toda la noche, las horas que le toca. Y si pasa ahí, hermanos, si ya lo encuentran medio cabeceando, ese le va, hermano. Yo miré cómo los castigaban los militares. Y es una vida, hermano, muy difícil. Ahora, pero dice aquí la Escritura, ninguno dice, vea, verso 4, ninguno que se milita, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahora, nadie, hermano, se va a inscribir al ejército para levantarse a las 11 de la mañana. ¿Verdad que no? A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana a correr. ¿Y cómo tiene que estar ese hombre? Ese hombre tiene que estar ejercitado para poder desempeñar la labor que tiene que hacer. ¿Por qué? Ahora, porque si no practica y no, verdad, está ejercitado, no va a poder correr ni con el arma. En el momento de combate no va a poder, hermano, verdad, hacer nada. De igual manera, hermano, verdad, el Hijo de Dios tiene que ejercitarse. ¿Cómo nos ejercitamos nosotros? A través de la palabra. Hay que leer, hay que leer, hermano. No le digo lea toda la Biblia, lea unos versículos de la Escritura. Lea algo, hermano, verdad, aunque sea un capítulo, pero léalo. Que en algo usted va a aprender de ahí. Ahora, entonces cuando nosotros nos ejercitamos, cuando nosotros buscamos de Dios, nosotros nos estamos preparando para cualquier ataque que venga del enemigo. Pero si nosotros, hermano, verdad, no nos ejercitamos, nos van a encontrar dormidos. ¿Por qué? Porque no estamos, hermano, verdad, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro deber como hijo de Dios, primeramente es congregarnos. Es congregarnos, es acercarnos a Dios. Es, hermano, buscar cada día que podamos, que tenemos servicio, hay que acercarnos a buscar a Dios. Va a haber un día que no va a poder, va a haber a lo mejor otro día que no va a poder. Eso, hermano, nos pasa a todos. Sí, amén, hermano. Pero cuando usted puede, cuando usted sabe, hermano, que hay necesidad, vamos en camino en pie. ¿Por qué? Porque ese es el caminar del Hijo de Dios. Y eso es lo que nos da la permanencia del camino de Dios, a seguir luchando. Y ahora, ¿y por qué nosotros no pudieron? Porque, hermanos, algunos fue por emoción. Y otros, porque, hermanos, se les hizo muy difícil buscar de Dios. Se les ha hecho muy difícil tener esa comunión con Dios. Se les ha hecho muy difícil decirle al mundo no. Y por eso, hermano, es que muchos no permanecen en el camino. ¿Por qué? Por eso aquí la Escritura dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, nadie, hermano, verdad, se va a ir a escribir al arma y va a decir, voy a hacer lo que yo quiero. ¿No? Allá va y va a ser obediente hacia otra persona. Y no importa que sea menor de edad o que sea mayor, no, ahí tiene que respetar. Ahí lo que le enseñan es respeto, disciplina. 5 minutos para comer, 5 minutos para bañarse, 5 minutos para cambiarse y usted está listo. Imagínense, así es la vida. Y cuando usted se sienta a la mesa, usted se sienta ordenado. Y cuando se levanta a la mesa, se levanta ordenado. Y si usted se levanta rebelde, usted está castigado. Así es ahí, hermano. A mí me tocó ver eso. ¿Por qué? Esa es la disciplina. Y aquí, hermano, aquí nosotros no. Nosotros, ¿verdad? Nosotros hacemos a veces lo que nos creemos que está bien, pensamos que está bien, ¿verdad? Y a veces
Si nos dicen algo, pues nos incomodamos. Pero hermanos, así es. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que tenemos cada día, hermano, ¿verdad? Que prepararnos, hermano, ¿verdad? Para poder seguir luchando. Para seguir, hermano, ¿verdad? Perseverando en el camino de Dios, hermano, porque la lucha que tuvo ayer no va a ser la misma de mañana. El problema que se dio hoy no va a ser el mismo problema de mañana. A lo mejor va a ser más pequeño o a lo mejor va a ser más grande. Pero ¿cómo podemos vencerlo? Hermanos, seguir luchando. Y no es luchar, hermano, ¿verdad? Con gritos y pleitos, no. Es, hermano, ¿verdad? Acercándonos al Señor. Pidiéndole al Señor, clamando al Señor. Mire, vamos a ver 2 Corintios capítulo 10 y el verso 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice? Aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. O sea, andamos en este cuerpo, pero no le vamos a andar dando gusto a lo que la carne quiere. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, ¿verdad? Dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es que ahora, hermano, ¿verdad? Tenemos una arma ahí, hermano, ¿verdad? Para defendernos de cualquier persona. No. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Mire, hermano, a veces cuando usted está dormido, de repente el enemigo ahí viene. De repente, hermano, ¿verdad? Le aparece ahí. Y hermanos, a veces que lo deja mudo y no puede hablar. A veces, hermano, ¿verdad? Que lo deja inmóvil y usted se quiere mover y no se puede mover. Es una obra del diablo. A veces siente que se ahoga, hermanos, si se está ahogando usted y no se da cuenta, pero el maligno es lo que busca. Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, hay una lucha espiritual y usted tiene que estar armado, hermano, ¿verdad? Para poder vencer todo eso. Por eso dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para destruir, hermano, ¿verdad? Todo lo que el enemigo quiera acechar a nuestra vida. Acechar a nuestra vida. Mire, hermano, hace unos días atrás, todas las noches, mi casa, hermanos, se oye cuando llueve y se oye cuando anda alguien arriba. Pasé, hermanos, como más de una semana que todas las noches llegaba, sentía que alguien caminaba pasos como cuando alguien corre arriba de la casa. ¿Quién andará ahí arriba a estas horas? ¿Quién se va a subir arriba del techo, verdad? A la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Nadie. Pero lo escuchaba. No podía dormir a veces. En las noches siempre me despertaba. Y de repente, una vez me levanté. Salí atrás, salí afuera. Y dije yo, ¿qué habrá? No, me envolví más con la cobija, me levanté y a ver qué es lo que era. Pero todas las noches se oía algo. Y nunca vi nada, hermano. Salí y no vi nada.
Y de ahí, hermano, ¿verdad? Me puse a orar, a pedirle a Dios. Y digo yo, aquí hay algo que viene en las noches a perturbarme y no me deja dormir. Y empecé a orar, hermano. Y de repente, eso desaparece. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué era? No lo sé. No lo sé, pero lo que sé, hermanos, es que eso se fue. Hoy en la noche, de noche, me despierto como a la 1 de la mañana. Me despierto y empiezo yo, voy al baño, me levanto, yo con cualquier cosa me despierto. Y no me podía dormir, me puse a orar. Cuando me pongo a orar un ratito, dije, yo voy a orar. Me puse a orar y de repente me fui a descansar otra vez. Veo yo que tengo una casa y arriba de mi casa veo yo que está un animal grande, como un gorila pero feo. Y lo estoy mirando yo y él me está mirando a mí y me dice, ¿sabes qué? No me puedes hacer nada. Mira dónde estoy. Mira en la condición que estoy. Y yo entendí, hermanos, que ese era un demonio. Lo vi completamente. Y cuando lo miro yo y le digo yo, pero en el nombre de Jesús te vas a ir. Y en el nombre de Jesús te vas a ir. Y hermanos, empecé a ir en el mismo sueño a reprender. Y me desperté y reprendí ese demonio. Y me desperté porque sonó la alarma, reprendiendo ese demonio. Y hermano, esto a lo mejor, hermano, puede escuchar de raro, pero esto es una lucha espiritual. Sí, amén, hermano. El diablo acecha cada día nuestra vida, no solamente la vida suya, la vida de sus hijos, su hogar, su familia. Todo el maligno ahí está buscando cómo querer destruirle. ¿Y cómo nosotros podemos vencer? Hermano, solamente buscando de Dios. Si usted se arrodilla, usted clama a Dios, el enemigo, hermano, no va a entrar. Pero si usted, hermano, verdad, en vez de buscar de Dios, más se acomoda y más, hermano, se enrolla la cobija, no hay ninguna lucha. Por eso mucha gente a veces no entiende y dice, bueno, pero ¿por qué los hermanos hablan que hay una lucha? Es que así es, hermano. Usted se mete a buscar de Dios y el enemigo lo va a atacar. Usted está tranquilito, hermano, bien dormido y no pasa nada. Métase con Dios, busque de Dios y ahí está, hermano, verdad, el enemigo queriendo perturbar su vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso es lo que busca el diablo, destruirlo. Vamos a ver Efesios. Capítulo 6. Y verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Con quién es nuestra lucha? Mire, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es con una persona, no es con alguien físicamente, sino contra principados, dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué quiere decir? Con todos los espíritus que se mueven alrededor. Cuando usted y yo nos vamos a descansar, nosotros queremos descansar, pero en la noche es la obra del maligno. Es la obra, hermanos, cuando, hermanos, verdad, los demonios buscan perturbar la vida de las personas. Hay gente que no duerme. Hay gente, hermano, verdad, que ahí está el maligno queriendo
meterse, queriendo, hermano, verdad, no dejándole estar en paz. ¿Por qué? Porque, hermanos, esa es la obra del diablo. Entonces, pero para esto nosotros sabemos que tenemos que vestirnos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cómo podemos ver cuando vienen unas acechanzas hacia nosotros? Nosotros no las podemos ver, porque usted no la puede ver, pero sí puede sentir algo usted, sí puede darse cuenta, sí puede, hermano, ver cómo la piel hermano, verdad, le da a entender y a conocer. Siente un espíritu que no es el espíritu que usted trae, no es el espíritu de Dios. Esa es una lucha. El enemigo busca, y por eso, hermano, la escritura aquí dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y eso, hermano, eso busca siempre el momento, la ocasión. ¿Cuándo? No cuando usted está bien, no cuando usted está buscando de Dios. Cuando usted está descuidado, ahí está el enemigo. Usted se descuida tantito y, hermano, si el maligno entra y de repente mira su mente, mira su corazón y todo, y no se da cuenta, y ya se metió el diablo. ¿Por qué? Porque así trabaja el enemigo. El enemigo no le va a llegar y le va a avisar y le va a decir, esto te viene. No. ¿Sabe cómo le dijo el Señor a Pedro? Satanás dijo, me ha pedido para zarandearte como el trigo. Pero yo, le dijo, yo he intercedido. ¿Por qué? Porque mire, hermano, el Señor está de nuestro lado. Amén, hermano. Mientras usted esté caminando bien en el camino a Dios, hermano, Dios no va a dejar que el maligno le toque, le destruya. Dios, hermano, va a tener el cuidado de usted. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Para eso tenemos que, hermano, verdad, afirmarnos bien y ser un buen soldado de Jesucristo. Ser un buen soldado de Jesucristo, hermano, ¿para qué? Para que cuando se presente ese momento, usted esté en la capacidad de soportar todo lo que viene. Porque si usted está fuerte, hermano, usted no le tiene miedo a nada. Pero cuando usted está débil, todo le da temor. Todo, hermano, en nuestra vida se llena de temor. Y, hermano, y el Señor está para ayudarnos. Por eso el apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, le decía estas palabras: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora usted y yo busquemos agradar a Dios. Seamos ese buen soldado de Dios. Luchemos, hermano, que cuando hay una necesidad, nos unamos todos a esa necesidad. Que cuando hay, hermano, verdad, una petición, ganemos todos por esa petición. ¿Por qué? Porque, hermano, verdad, Dios va a escuchar nuestra oración. Dios va a escuchar, hermano, verdad, el clamor de nosotros. ¿Y sabe qué? El que tiene que huir es el enemigo. Y el Hijo de Dios tiene que caminar siempre en victoria. Ahora, ¿por qué estamos aquí todavía en el camino de Dios? No ha sido por nuestra fuerza, no ha sido por nuestra fortaleza, ha sido porque Dios ha estado peleando juntamente con nosotros. Hermano, yo meditaba una cosa hace muchos años, cuando me dijeron, ¿sabe qué? Usted se quiere bautizar, usted se puede bautizar. Y lo primero que pensaba yo, decía yo, pero ¿y si no puedo caminar? ¿Y si fracaso? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? Pero una vez dije yo, bueno, si tomé la decisión de seguir el camino de Dios, y si Dios me ha ayudado hasta aquí, Dios me va a seguir ayudando. Y mire, hermano, han pasado más de 20 años y aquí estamos. Gloria a Dios. Ahora, ¿ha sido por nuestra fuerza? No, ha sido porque Dios, hermano, verdad, siempre es el que nos da la fuerza y la fortaleza. Amén. Dios, hermano, verdad, aun cuando vienen las debilidades a nosotros, cuando sentimos que desmaya nuestra fe, ahí está el Señor para ayudar. Aleluya.
Ahí está el Señor siempre para sacarnos hacia adelante. Vamos a ver otra escritura, hermanos. Ahí primera de Timoteo, capítulo 6. Y el verso 11 y 12 vamos a leer. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que le dice al apóstol Pablo a Timoteo? Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de las cosas, hermano, ¿verdad?, que pasan en el mundo, ¿verdad? Ahora dice: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero el verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe y echa mano la vida eterna. Entonces, ese tiene que ser, hermano, ¿verdad?, nuestra pelea, seguir luchando. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos llegar hacia la vida eterna. ¿Por qué seguimos luchando? Porque queremos llegar hacia la vida eterna. ¿Por qué seguimos peleando todavía? Porque, hermanos, queremos llegar hacia la vida eterna. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro deseo, ese tiene que ser nuestra visión. Nuestra visión, hermano, no tiene que ser otra cosa, solamente llegar un día hacia la presencia de Dios. Pero para llegar a la presencia de Dios hay que seguir luchando, hermano. Hay que seguir esforzando. Hay que seguir, hermanos, ¿verdad?, mirando, hermanos, que tenemos un camino largo por recorrer todavía. Que todavía, hermanos, ¿verdad?, si el Señor nos tiene aquí, nos tiene todavía con un propósito. Sí, amén, hermano. Y ese propósito es que usted siga siendo un soldado de Jesucristo. Yo deseaba ser un teniente, un coronel en el ejército. Cuando yo me escribí, dije: algún día voy a llegar aquí. No me lo concede Dios. Dios sabe por qué, no me quedo con eso, ¿verdad? Pero, hermanos, esto es lo que Dios tenía para mí. Gloria a Dios, hermano. Y, hermanos, y nosotros no conocemos los planes de Dios. No conocemos lo que Dios tiene para nosotros, pero sí conocemos, hermano, ¿verdad?, que estamos hoy en las manos del Señor. Y el Señor pelea juntamente con nosotros. Así que, hermano, esperando que esta palabra sea de bendición para Gloria a todos. Dios, amén, hermano. Sigamos adelante, hermano. Sigamos luchando cada día. Padre Cristo sea con todos. Bendito Dios, Padre Cristo, hermanos. Estamos contentos. Gloria a Dios, amén. Porque estamos contentos y agradecidos con el Señor por la palabra que nos ha mandado. Que Dios bendiga a mi hermano por la palabra, verdad, que Dios le puso en el corazón compartir con nosotros, para que nosotros recordamos, verdad, las ordenanzas que hay como buen soldado. Dios bendiga al soldado y la soldado, verdad, que el soldado de Jesucristo, que ha hecho el esfuerzo de estar presente o de haberse hecho presente hoy a las filas del Señor, porque el Señor llamó, verdad, con el trompetazo a que se pusiera a la fila, y se puso a la fila, y ahí, verdad, sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo, sí se sufre, y que el Señor nos ayude, hermano. Sí, amén, hermano. El Señor nos ayude, porque ya vimos, como mi hermano explicó, lo que dice Efesios 6:12, ¿verdad?